heredero, no soy como antes, pues todo empezó cuando te encontré. Ahora tengo un nuevo amanecer. Eres quien quita el gasto y mi sustento, eres quien me protege en todo tiempo, eres el que conoce lo que siento, eres tú quien pagó por mi lamento. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Ya no soy igual, es tu gracia la que me sostiene, eres quien me llena de paz y nada me separará. Yo soy heredero de tu bendición. Hola, ¿qué tal, familia Mijés? Bienvenidos a nuestra casa de bendición. Es un gusto para mí darte la bienvenida a la transmisión de nuestra casa de bendición. A nombre de nuestra amada iglesia Mijés y a nombre de nuestros pastores Iram Durán y Lupita Simón, recibe un cordial saludo y muchas bendiciones. Tengo en esta noche algunos avisos para darte y para recordarte que para asistir a nuestros servicios presenciales es necesario hacer una reserva, la cual la podrás hacer a través de nuestra página de internet www.mijesmexico.org. O si lo deseas, si tienes un dispositivo con el sistema Android, podrás descargar la versión móvil de nuestra página web poniendo en el Play Store, en el buscador, la palabra Mijés, que es el nombre de nuestra iglesia, y podrás instalar la aplicación que te llevará a nuestra versión móvil de nuestra página web. Si no cuentas con un dispositivo Android, no te preocupes, puedes a través de tu navegador poner el www y te llevará también, si lo estás viendo a través de un dispositivo móvil, a nuestra página web en nuestra versión móvil. Las actividades de esta semana son las siguientes. Los lunes queremos invitarte a las 8 de la noche. Si acabas de recibir a Cristo, a lo mejor en alguno de nuestros servicios presenciales o a través de la transmisión de nuestro martes de victoria, de nuestro domingo o de nuestra casa de bendición, acabas de recibir a Cristo, queremos invitarte a nuestro café de bienvenida, que son los lunes a las 8 de la noche. O si ya has tomado tu café de bienvenida y quieres incorporarte a algún curso de la iglesia, queremos invitarte también a las 8 de la noche que puedas venir los lunes al curso del manual Hola. El martes, acompáñanos en nuestra noche de victoria a las 8 de la noche. Y los miércoles a nuestros cursos de primeros pasos en la vida cristiana y al discipulado bíblico a las 8 de la noche. Viernes, únete a nuestra transmisión de nuestra casa de bendición. Y terminando la transmisión de nuestra casa de bendición, queremos invitarte a que te conectes a las 8:45 a través de la plataforma Zoom a tu casa de bendición. Y los domingos a las 9 de la mañana y 12 del día, acompáñanos en nuestro domingo de celebración para celebrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Tengo un último aviso para darte. Este domingo 9 de mayo estará con nosotros en nuestra iglesia el profeta David Navarro. Así que si aún no has reservado tu estancia y tu entrada, queremos invitarte que lo hagas para que no te quedes sin lugar. Recuerda que tenemos un cupo limitado por la situación de la pandemia, así que es importante que reserves tu entrada para que puedas ingresar a las instalaciones de Mijés el domingo y los martes. Así que, mis queridos hermanos, quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a entregarle este tiempo a nuestro Señor. Oremos y posterior a esto alabemos el nombre de nuestro poderoso Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta maravillosa noche. Queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte y entregarte lo mejor de nuestra vida a ti. Gracias, Señor, porque tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en este momento, Señor, en este lugar, hace de nuestra casa una casa de bendición. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te entregamos lo mejor de nuestra vida a ti, el único que merece toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Alabemos el nombre de nuestro Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso.
victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuyo el honor, Señor. Y hoy reconocemos tu deidad. Vamos, levanta tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te adoramos, te exaltamos y te damos gracias, porque tú eres el Dios, aquel que nos dice y nos recuerda día a día a través de tus palabras, a través de tus promesas. He aquí, yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Señor, la respuesta sigue siendo no. No hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este privilegio de permitirnos acercarnos a tu presencia y adorarte. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, te alabamos y todos decimos amén, amén. Continuando con nuestra casa de bendición, el resumen de la semana pasada es el siguiente. Tuvimos un tema que tuvo por título Ahora es cuando, tomando como referencia el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde en ese encuentro ella le pregunta a Jesús: Señor, ¿y ahora dónde debo adorar? ¿Debemos subir entonces a adorar a Jerusalén o debemos quedarnos aquí en Gesarín para adorar?
A lo cual la respuesta del Señor fue la siguiente: ahora es cuando, la hora viene y ahora es cuando ya no será necesario solamente subir a Jerusalén o estar en Gesarín, sino que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad es aquella persona que, siendo consciente de la persona de Jesucristo, de la verdad de su palabra y de la comunión necesaria con el Espíritu Santo, vuelca su corazón para adorar al Padre. Esos verdaderos adoradores son aquellas personas que, comprendiendo con diligencia el tiempo que estamos viviendo y la necesidad de acercarnos a adorar a Dios, de acercarnos a la presencia de Dios, vuelcan su compromiso con Él. Ser un adorador en espíritu y en verdad tiene que ver con ser conscientes de que nuestro Dios está en todo lugar. Y ahora es cuando nuestro Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no dejando para mañana lo que debemos hacer hoy, porque ahora es cuando. Esta noche tenemos un tema que tiene por título Como viendo al invisible. Este título de nuestra casa de bendición está inspirado en el versículo de Hebreos capítulo 11, verso 27, que dice así: por la fe dejó a Egipto. Está hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, uno de los hombres de Dios, siervos de Dios, considerados como héroes de la fe, que a través de su fe logramos ver plasmadas en las escrituras los milagros, las señales, los prodigios, y que podemos ver y que nos da a través de su fe una perspectiva más amplia de todo lo que el Todopoderoso puede hacer. Así como aquellas personas que se atreven a creer en Dios y fijar sus ojos, así como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 7 dice de la siguiente manera: porque por fe andamos y no por vista. En un mundo natural donde la razón y la lógica predominan, se nos ha enseñado que por donde quiera que nosotros andemos y vayamos, debemos fijarnos hacia dónde dirigen nuestros pasos, y que cada vez que nosotros demos un paso, debemos hacer un paso firme, de verificar dónde estamos asentando nuestro pie. Es decir, no hacer un movimiento. Y cuando me refiero a hacer un movimiento y dar un paso, no solamente me refiero al caminar, sino a todas las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. Que nosotros, cada vez que hagamos algún movimiento, estemos seguros de qué va a pasar. Eso es lo que se nos enseña en un mundo material, físico, con una razón y con una lógica. Pero una y otra vez dentro de las escrituras podemos ver esta constante instrucción de Dios de convertirnos en hombres o mujeres de fe, de gente que camine por fe y no por vista. Hebreos capítulo 11 nos da una hermosa perspectiva de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, es aquella sustancia, es aquello que me permite estar seguro de lo que tendré, a pesar de que materialmente no lo pueda ver. La fe es precisamente aquello que necesitamos para poder ver lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Pero si no tengo fe, esto será imposible de ver. Es decir, no podré alcanzar a ver materializado aquello que creo que algún día pueda pasarme.
Y no me voy a cansar de repetir en las casas de bendición, porque yo creo que es una verdad que el Señor quiere que nosotros vivamos, que nosotros creamos y que caminemos bajo esa visión de creer de que es necesario que crezcamos espiritualmente, que dejemos de ser cristianos carnales, sino que seamos cristianos espirituales, que alimentemos nuestro espíritu, porque si no, de ninguna otra manera vamos a poder entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en lo que Dios nos quiere bendecir. Todavía la semana pasada estábamos hablando, leíamos una porción de la escritura que dice en Juan capítulo 4 verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que para poder adorar a Dios, que para poder tener comunión con Él, para poder ver a Dios actuar en nuestras vidas, es necesario estar en el Espíritu. Él decía: si quieres adorarme, es necesario que estés en espíritu y en verdad me adores, porque Dios es ¿qué? Espíritu. Por eso la importancia que podemos ver dentro de la escritura de hacer crecer nuestro espíritu, porque el hombre espiritual es aquel que puede discernir lo que proviene de Dios, pero también al mismo tiempo puede discernir lo que no proviene de Él. Y gracias a ese discernimiento, por vivir en un ambiente espiritual, puede elegir lo correcto. Volviendo bajo esta misma premisa, Dios es espíritu. Si nosotros no crecemos espiritualmente, de ninguna manera podremos ver lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en este momento y seguramente lo que Dios también hará. Mejor dicho, mis queridos hermanos, nos será imposible ver a Dios actuar. Tan simple y sencillo. Hebreos capítulo 11 verso 23 dice así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleitos temporales del pecado. Verso 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, di conmigo, se sostuvo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulos 11 nos relata un poco de la historia de este héroe de la fe. Nos relata la historia de Moisés, que siendo un varón del pueblo hebreo, que viviendo en los tiempos en los cuales el pueblo hebreo vivía en esclavitud en el pueblo de Egipto, vive él en un tiempo donde los niños que nacían siendo varones tenían que morir, porque el faraón tenía miedo que este pueblo se sublevara. Pero el propósito que cargaba Moisés era un propósito grande, por lo cual Dios permite que la vida de Moisés se preservara. Y fue criado por la hija de Faraón. Tiempo después, Moisés, después de haber crecido, siendo educado como un hijo de un rey, aprendiendo de leyes, aprendiendo de arquitectura, aprendiendo de artes, aprendiendo del arte de la guerra, de agricultura y de muchas otras cosas más, que solamente la gente privilegiada en su tiempo podía tener acceso a ese tipo de educación. Luego que Moisés aprende todas estas cosas, 40 años de edad tenía Moisés cuando de pronto él recibe la revelación de su identidad como parte del pueblo hebreo. Y resulta que en algún momento él vio como un soldado egipcio estaba maltratando al punto de matar a uno de su pueblo, a alguien del pueblo hebreo. Y él, por sus propias fuerzas y en ira, llega y trata de salvar a esta persona, y en eso mata a aquel soldado. Al haber cometido ese asesinato, con miedo y temor,
huye al desierto y se encuentra prófugo de Egipto por 40 años. En ese tiempo Dios trabaja con su carácter, se convierte en un pastor de ovejas. Alguien que fue considerado como uno de los príncipes de Egipto, ahora se encontraba en el desierto pastoreando ovejas, las ovejas de su suegro. Y en el desierto pasaron otros 40 años más. Es allí cuando nuevamente Dios se le aparece a Moisés. Y ya Moisés, siendo de 80 años, Dios le da el propósito de su vida y le dice: tú te vas a convertir en el libertador del pueblo de Israel. Le comunica lo que él iba a hacer. Le comunica que él iba a ser el salvador del pueblo de Israel. Ahora bien, cuando la escritura en Hebreos habla acerca de que Moisés deja Egipto, no teniendo miedo del enojo, de la ira del rey, del faraón, porque se sostuvo viendo al invisible, no se está refiriendo a la primera vez que Moisés sale de Egipto después de haber matado a aquel soldado egipcio, sino que se refiere a el momento en el cual, después de estar en el desierto, Moisés regresa hacia Egipto, y estando en Egipto se enfrenta al faraón y le dice: libera a mi pueblo. Después de esas 12 plagas que azotan Egipto, sale Moisés de Egipto, pero juntamente con todo el pueblo hebreo que había sido cautivo por 400 años atrás. Ahora sí, ya podemos entender esta porción de la escritura que dice así: por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí hay, como dirían nuestros hermanos de Vita Kids, hay unas perlas de sabiduría que poco a poco y brevemente vamos a ir desglosando. Número uno, a lo que podemos ver, una perla de sabiduría que podemos ver en este versículo fue que ¿qué fue lo que literalmente movió a Moisés y que dentro de ese movimiento no tuviera temor? ¿Qué fue lo que lo movió a salir de Egipto? Dice: por la fe Moisés salió de Egipto. Eso quiere decir que la fe le permitió a Moisés que se moviera de ese lugar, que se moviera de Egipto, que Egipto es un cuadro del mundo, y que se dirigiera hacia la tierra prometida, hacia la tierra de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido con el deseo, con el anhelo y el clamor de salir adelante, de dejar nuestra pasada manera de vivir conformada a los deleites y los deseos de ese mundo, pero que han mantenido nuestra vida en esclavitud? Todos queremos salir de ese lugar, pero sin embargo estamos muy lejos, sin el movimiento, sin el hacer algo al respecto. Estamos muy lejos de acercarnos a nuestra bendición. Estamos muy lejos de acercarnos a nuestra tierra prometida, a la tierra de la promesa, y acercarnos a lo que sabemos que Dios tiene preparados para nosotros, por el temor de lo que podría pasar. ¿Y qué tal si mis amigos ahora me rechazan? ¿Y qué tal si al seguir a Dios mi esposa se molesta conmigo, mis hijos se molestan conmigo? ¿Y qué tal si a mi jefe no le gusta lo que estoy haciendo, la manera como me van a tratar mis hermanos? Y por ese temor no tomamos ese movimiento, esa acción de seguir lo que Dios nos ha mandado y de lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que podría pasar? Por el temor a que a lo mejor te señalen, inclusive por el temor de lo que podríamos perder, pero que nos ha impedido poder avanzar a la promesa que Dios tiene para nosotros. Puesto que lo que vemos, a pesar de lo que Dios nos ha prometido, humanamente nos ofrece ese futuro, un futuro incierto, donde no sabemos qué podría pasar. Pues en esa misma situación se encontraba Moisés, se encontraba con esta misma problemática. Sin embargo, la fe de Moisés le permitió salir de ese lugar sin temor. Que a pesar del enojo del faraón y que a pesar de que sabía lo que podría pasarles, ahora él se sostenía como viendo al invisible. Número 2, dice también esta escritura
se sostuvo. ¿Cuántas veces no nos ocurre que nosotros tenemos la fe para creer una palabra, que leemos las escrituras y podemos ver algo que nos emociona y decir: Señor, ¿será que puedas hacer esto en mi vida? Yo creo que sí lo puedes hacer. Y vemos una promesa de Dios y la tomamos como nuestra. Pero va pasando el tiempo y nosotros empezamos caminando sobre esas promesas, caminamos bajo esa visión, caminamos hacia ese destino. Sin embargo, pasa el tiempo y al ver que lo que queríamos, empieza a haber dificultades, empiezan a haber problemas, empezamos a verlos cada vez más lejos. Y lejos de sostenernos en lo que Dios ha prometido, empezamos a bajar la guardia, empezamos a dejar de movernos, empezamos a dejar de caminar hacia el destino que Dios ya había trazado para nuestra vida. Y comenzamos a desconfiar, y la fe también comienza a faltarnos, de tal manera que sentimos que nunca lo podremos lograr. Es decir, tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, que Dios puede hacer algo bueno en nosotros, en nuestra familia, pero no la fe suficiente para sostenernos a pesar de las barreras y las dificultades que nos enfrentemos en el camino. Pero esta noche, mi querida hermana, mi querido hermano, vengo a darte una palabra profética, y no hay una palabra más profética, más segura que la escritura. Y la palabra de Dios dice en esta noche, y esto no te lo estoy diciendo porque yo quiera decírtelo, y no te lo estoy diciendo porque nada más a mí me nazca, sino porque el Señor así lo dice, y lo dice para tu vida en esta noche. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, te dice el Señor en esta noche, espérala, porque sin falta vendrá. La palabra de Dios nos dice que Moisés tuvo fe, y a pesar de cualquier circunstancia, dice, se sostuvo. Él se sostuvo. ¿Cuántas veces no renunciamos a las cosas cuando vemos que en medio del camino se presentan aquellas dificultades? Sin embargo, Moisés sabía quién era el que lo había mandado, quién era aquel que lo había enviado, y estaba seguro que a pesar de lo que veía, que a pesar de lo que le decía Faraón, que a pesar del enemigo que estaba enfrente de él, que aparentemente era más poderoso que él sabía que iba respaldado por la presencia de Jehová de los ejércitos, porque él sabía quién era el gran yo soy. Pero fíjate, cuando él se presenta con Faraón, la primera vez le dice: deja salir a mi pueblo. Y el Faraón dice: no. Después vino una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta vez. Llegaron 11 veces más, y a la 12ª vez que Moisés se presenta con Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo. Es aquel momento en el cual Faraón le dice: vete, vete y vete con todos. Fíjate, obstáculo tras obstáculo había de allí a lo que el Señor le había prometido que iba a hacer. Sin embargo, Moisés se sostuvo, y una vez que le dieron ese permiso de salir de Egipto, él salió sin temor y se sostuvo como viendo al invisible. El Señor, mi querida hermana, mi querido hermano, te dice en esta noche: no te rindas. No te rindas, mantén tu fe en alto. Que esto, mis queridos hermanos, me lleva al tercer punto, como viendo al invisible. Si te das cuenta, la escritura no dice que Moisés se sostuvo viendo al invisible, sino que dice: se sostuvo como viendo al invisible.
Es decir, Moisés no estaba viendo a Dios. Sin embargo, él sabía que estaba allá. Es decir, él estaba utilizando la fe. Aquel héroe de la fe estaba caminando como si Dios mismo estuviera allá junto de él. Él se sostuvo como viendo al invisible. Recuerda que la fe es la certeza. Moisés estaba seguro que Dios estaba allí. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe nos debe de alcanzar, mi querida hermana, mi querido hermano, para creer las palabras y las promesas de Dios, para creer que Dios puede hacer algo en nuestra vida y que nos permita mantenernos en paz y confianza, no solamente en el momento de la alabanza, no solamente en el momento cuando digas, aunque no pueda ver, está sobrando. Porque a lo mejor cuando estamos todos juntos en la iglesia y de pronto tú tienes ese anhelo y ese deseo de alabar a Dios y estás diciendo, Señor, aunque no pueda ver, sé que está sobrando, y estás cantando y en ese momento tienes alegría, entras en paz y tu fe te alcanza a creer que Dios puede hacer algo en tu vida. Esa misma fe también debe crecer de tal manera que en el momento de la prueba, que en el momento de la circunstancia adversa, que en el momento donde aparentemente no veamos salida y no te encuentres a lo mejor con la música, con el hermano, con aquella persona que esté ayudándote en la alabanza, sino que te encuentras solo, que en ese momento donde no ves tu salida, en ese momento puedas mantener la misma fe y que te sostenga la misma fe como viendo al invisible. Esa es la fe que debemos hacer crecer en nuestra vida. Que cuando estés atravesando por algún conflicto, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia adversa, por tristeza, por pobreza o cualquier otro tipo de circunstancia, podamos permanecer en paz y confiados en saber que Dios tiene el control y que podemos caminar seguros y sostenidos como viendo al invisible. A pesar de que no lo podía ver Moisés, a pesar de que no lo podía tocar, él creyó las promesas de Dios. Creyó que el Señor lo acompañaba a cada instante. Y en medio de la prueba y en medio de la encomienda, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Esta noche, mis queridos hermanos, quisiera hacer un llamado a todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. A lo mejor alguien te invitó, te mandó un link para que veas este video. A lo mejor tú estabas viendo Facebook o estabas viendo alguna red social y de pronto llegaste hasta este video. Déjame decirte que no es casualidad. Dios está llamando a la puerta de tu corazón y te está diciendo, yo quiero entrar en ti. Yo quiero que tu fe crezca. Yo quiero que vivas una vida en victoria. Yo quiero que vivas una vida en libertad. Para que esto pueda ocurrir, es necesario que tengas a Cristo en tu corazón. ¿Y cómo puede estar Cristo en tu corazón? Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es necesario que Cristo esté en tu corazón y que creas en él. Porque no solamente el creer en él te da la paz y te da la tranquilidad, sino que creer en él te salva de una condenación eterna. Hay un cielo y hay un infierno, y nuestra vida tenemos esta oportunidad de tomar una decisión. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy, en esta noche, el Señor te está dando una oportunidad para que te acerques a Él. Y si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, quiero invitarte que hagas conmigo una oración que tiene el poder para cambiar tu vida. Si tú lo deseas, cierra tus ojos y repite después de mí. Quiero dirigirte en esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad
que me das de escuchar tu palabra. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies de toda maldad. Santifícame a través de la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo. Te acepto en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te abro las puertas de mi vida a ti y a la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero mostrarte en este momento, indicarte que está saliendo a través del usuario oficial de Mijes un link que, si le das clic, te va a llevar a un formulario en el cual te pedimos que tú llenes esos datos para que a la brevedad posible nos pongamos en contacto contigo y te podamos ayudar y facilitar este nuevo conocimiento que necesitas para tu vida cristiana. Hay muchas dudas a lo mejor que puedes tener en este momento, y precisamente este contacto que estamos tratando de tener contigo es para facilitarte toda la información que necesites, y también para invitarte a un café de bienvenida, como lo que te mencionaba hace unos momentos, los lunes a las 8 de la noche. Así que si acabas de recibir a Cristo, dale clic a ese link y te llevará a ese formulario, y próximamente nos pondremos en contacto contigo. Mis queridos hermanos, ya para concluir este tema, no es casualidad que aquellos hombres como Abraham, como Jacob, como Isaac, como Ruth, como Rahab, como Moisés, sean considerados, según Hebreos 11, como hombres y mujeres de fe, puesto que aquello que los colocó en el salón de la fama de la fe fue el hecho de que, a pesar de que en el momento de la prueba no veían que algo estaba a su favor, prefirieron sostenerse en las promesas de Dios, en lo que Dios había dicho. Las promesas y milagros que ocurrieron en su vida fueron como resultado de creer en aquel que hace las cosas imposibles posibles. Fue el resultado de utilizar su fe en el momento que se requería, y cumplieron el propósito de su vida porque se sostuvieron como viendo al invisible. Que Dios les bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.